Esto ya. A ver. Hoy vamos a ver el capítulo de Éxodo, el capítulo 25 de Éxodo. Dios le da una orden a Moisés, ¿no es cierto?, que pida una ofrenda. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Di a los hijos de Israel, ¿no es cierto?, antes de que Dios le dijera a Moisés para qué era la ofrenda, él le dijo a Moisés que tomara una ofrenda. Dios quería que Israel estuviera motivado por un corazón dispuesto en vez de una necesidad específica. Él quería que el pueblo de Israel tuviera un corazón dispuesto al sacrificio, ¿no es cierto?, a la entrega. Nuestra ofrenda no debe ser primordialmente debido a la necesidad, hermano. Debemos de dar ante todo, debido a que nuestro dispuesto corazón nos compromete a hacerlo. Dios le dice que tomen para él ofrenda. O sea, Dios es un Dios rico, el Dios todopoderoso, él es el dueño de todo, del oro, de la plata. Pero él pide ofrenda, ¿no es cierto?, para él. Cualquier método para proveer en lo que él quiere, pero a el corazón de él nunca nos obliga, sino que siempre, ¿no es cierto?, él busca el corazón dispuesto a dar de su pueblo para apoyar su obra. Todo el material para la edificación del tabernáculo sería provisto. ¿Ya? Tenía que proveer todos los materiales para el tabernáculo que Dios le iba a ordenar que construyera. Y esto no es debido a que Dios no podía proveer de alguna forma, no. Él quería ver, ¿no es cierto?, que el pueblo se esforzara en construir lo que él le estaba mandando. Esto es debido a que Dios quiere desarrollar corazones dispuestos entre nosotros. Él quiere que nuestro corazón siempre esté dispuesto a lo que Él nos pide, ¿ya? Cuando nos convertimos en dadores, nos hacemos más como Dios, el cual es el gran dador. En Juan 3:16 lo pueden encontrar, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Se da cuenta? El ejemplo de dar. Él dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que nos salvase a nosotros del pecado. Para que podamos tener la oportunidad de una vida eterna. Por tanto, debemos ser dadores, no tanto porque Dios o la iglesia necesite la plata o lo que la iglesia pida, no, sino porque debemos de conformarnos a la imagen de Dios Hijo. Porque en Romanos 8:29, ¿no es cierto?, dice: porque que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Dios solo quería las ¿Qué contribuciones de aquellos... versículo, perdón? ¿Cómo? Hermano, ¿qué versículo es ese último? Por favor, hermano, que no lo apunté. 8:29. Romanos Sí, 8:29. pero no. Ah, ok, hermano, gracias. Romanos 8:29. Dios solo quería las contribuciones de aquellos que dieran de su voluntad. Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas, hermano. Él quiere nuestro corazón dispuesto. En el Nuevo Testamento esta idea tiene un eco en 2 Corintios 9:7. Cada uno, dice Corintios 9:7 para los que anotan, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda no pertenecía a Moisés
no le pertenecía a los ancianos, no le pertenecía a Israel. Dijo Dios, tomaréis mi ofrenda. La ofrenda le pertenecía a Dios y estaba retenido por Moisés y la nación a favor de Dios. No era para los hombres, no era solo la ofrenda que Dios había pedido. En el versículo 3 y 7 dice, los materiales deben ocultarse. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod, y para el pectoral necesitaba estas piedras. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Cada uno de estos materiales fueron usados en la construcción de la estructura que Dios mandó a Moisés construir. Cada uno de estos materiales, hermanos, tiene una representación relevante, simbólica o espiritual para la construcción. Su peso combinado sería alrededor de 19.000 libras o 8.600 kilos. Azul, el tinte para este color es extraído de los crustáceos, ya de los caracoles. Y al parecer eran distintos tonos. El púrpura, el tinte para este color provenía del caracol murex, no lo conozco. Era un color púrpura carmesí, ¿ya? Carmesí, el tinte para este color provenía de los huevos o cuerpos secos y hechos polvo, de un gusano en particular, Coccus ilicis, ¿ya? El cual se adhiere a sí mismo a la planta de acebo. Lino fino le pide Dios al pueblo de Israel. Este término traduce una palabra egipcia. Los egipcios eran los reyes del lino, ¿no es cierto? Sabían y sin duda le enseñaron a los judíos cómo hacer este lino fino, porque los egipcios eran expertos en esto. Dice que Egipto justamente destacó en la producción del lino, especialmente en el lino torcido, ¿no es cierto? No conozco de hilandería, así que no sé de qué se trata. En donde cada hilo era torcido de muchas hebras, ¿ya? Pelo de cabra. Las cubiertas hechas de este material eran típicamente negras, ¿ya? Y grueso, similar al fieltro moderno. Ahora hay un material que se llama fieltro, ¿no es cierto?, que se usa en tapicería y en otras cosas, ¿no es cierto? El cuero de cabra trabajado que da, ¿no es cierto?, el pelo de cabra que da similar a este material. Pieles de carnero. Se acostumbraba a quitar la lana y era como una piel fina. Pieles de tejones. Madera de acacia. Es una madera más dura y negra que el roble, hermano. Entonces, también era para que durara más, ¿no es cierto? Debido a que los insectos comen madera, la evitaban, no la comen. Se sabe que la acacia abundaba en Egipto y también abundaba en el desierto de Arabia, el lugar en donde Moisés estaba cuando él construyó el tabernáculo. Estaba en el desierto de Arabia. Y por lo tanto es razonable, ¿no es cierto?, el suponer que él lo construyó de esa madera, el cual era el más apropiado para su función. El versículo 8 y 9 nos da el propósito del tabernáculo. ¿Por qué Dios quería un tabernáculo? Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo.
y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. ¿No? El propósito del tabernáculo era para ser un lugar de habitación de Dios. La idea no era de que Dios exclusivamente viviera, ¿no es cierto?, en ese tabernáculo, en ese lugar, pero era el lugar específico donde el pueblo tenía, los hombres tenían el encuentro, podían venir y encontrarse con Dios en ese lugar santo. ¿Qué significaba? Santuario, significa lugar santo o lugar apartado. Todo acerca del tabernáculo era santo. La misma palabra en Primera de Crónicas se refiere a el templo. ¿Ya? En Primera y Segunda de Crónicas se refiere al templo. El diseño del tabernáculo, esta primera representación del lugar de habitación de Dios, sería el tabernáculo, una tienda y no una estructura permanente. ¿Ya? Primero sería una tienda y esa no una estructura permanente. Pero él después le da instrucciones, ¿no es cierto? Y es el lugar en donde Dios habita entre su pueblo. Los hebreos habían de sentir que el Dios de su padre era un compañero peregrino que iba con ellos, que no los abandonaba, que ellos tenían un lugar donde reunirse con él, que donde acampaban, él acampaba con ellos, ¿ya? Que sus enemigos, dificultades y las largas marchas fatigosas también eran suyas, ¿ya? Conforme a todo lo que yo te muestre del diseño del tabernáculo, le dice Dios a Moisés, ¿no es cierto? Y el diseño de todos sus utensilios, porque además del tabernáculo tenía que tener sus utensilios, es evidente que Dios no solamente describió el tabernáculo y los utensilios a Moisés, pero él le mostró algo de la estructura y diseño. Había una visión que estaba acompañada de estas palabras. El diseño del tabernáculo era de acuerdo a una realidad celestial. Era una copia y sombra de las cosas celestiales. En Hebreo 8:5. Por lo tanto, debía hacerse de acuerdo a las dimensiones exactas, siendo algo parecido a un modelo a escala del área alrededor del trono de Dios en el cielo. Les repito, por lo que tanto debía de hacerse de acuerdo a dimensiones exactas, ¿ya? Porque era una representación, un modelo a escala, ¿no es cierto?, del área alrededor del trono de Dios en el cielo. Eso representaba y todos los materiales exactos ocupar, ¿ya? El diseño significa casi el modelo del arquitecto. Él le da el modelo del arquitecto, ¿ah? Le dio el plano completo a Moisés. El versículo 10-11 habla de la estructura básica del arca del pacto. Y les dice, también harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. O sea, les dice que también tienen que hacer un arca, ¿ya? El primer artículo que Dios le dijo a Moisés que hiciera fue el arca, el cual se llamó después el arca del pacto. Este era el más importante modelo. Hermano, no se le oye, no se oye, hermano, de repente se le fue el audio. Sí, ahora
Ahora Ahora sí, ahora sí, sí. Gracias, hermano. es que se me mueve el micrófono. Entonces, el artículo más importante es el primero, dicen, describirse, es el símbolo de la aproximación de Dios. Harán también un arca de madera. El arca del pacto era esencialmente una caja. Era una caja de madera, de acacia, cubierta de acacia, de 3 pies, 9 pulgadas de largo, 3 pies, 3 pulgadas de alto, ¿ya? Y esto estaba hecho de oro por fuera y por dentro. Esas eran las instrucciones que Dios le dio. Versículo 15 dice los anillos y las varas para el pacto. Todas las instrucciones bien exactas como debían ser, ¿ya? Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera hacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Están en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Las varas tenían que permanecer en el arca. El arca no tenía manija, no tenía una manilla con que tomarla y no debía ser cargada, ¿ya? O sea, no podía ser llevada en el hombro, ¿ya? Debería ser cargada directamente con las manos. En lugar de ello, debía de ser cargada insertando varas de madera cubiertas de oro en los anillos de oro que él había dispuesto, ¿no es cierto?, en cada una de las esquinas del arca. Porque Dios le dijo a Moisés que pusiera una argolla en cada esquina del arca, ¿no es cierto?, donde se iban a poner estas varas cubiertas de oro para ser transportadas. Las varas debían de quedar insertadas en los anillos y debían ser el único recurso apropiado de contacto con el arca. Aparte de tocar las varas, estaba prohibido tocar el arca. Por eso eran las varas, porque el arca del pacto no la podían tocar con la mano. En 2 de Samuel 6:7 nos dice, Usa tocó el arca para evitar que se cayera del carro, pero él no la tomó de las varas y Dios lo hirió con muerte. Ese es lo que pasaba si tomaban el arca con las manos. Usa pensó mal al que Dios permitiría que el arca se dañara. De hecho, esta no se cayó del carro. Y esto no fue debido a Usa. ¿Ya? No fue porque Usa la tocó que no se cayó, sino que porque Dios no permitió que se cayese. ¿Ya? Pero como él la tocó, fue sancionado, ¿no es cierto?, con la muerte. El versículo 16, ¿no es cierto?, nos habla del contenido del arca. ¿Qué es lo que iba en el arca? Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era el testimonio que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel? La ley. Y pondrás en el arca el testimonio. Dios instruyó a Moisés de colocar el testimonio. Eso es una copia de la ley en el arca del pacto, aunque aún la ley no había sido entregada. ¿Ya? Pero ya le estaba avisando a Moisés lo que debía hacer con las tablas de la ley. Que yo te daré. Dios le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto para guardar la ley, hermano. ¿Ya? Aún antes de que la ley fuera dada, después Dios instruiría a Israel a poner otras cosas en el arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreo 9:4, hermana Elena, usted que anota, el cual tenía un incenciario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Vemos cómo Dios da las instrucciones bien claras, cómo quiere Él, ¿no es cierto?, que se hagan estas cosas, porque Él quiere estar con el pueblo y quiere que el pueblo tenga un lugar donde reunirse con Él. ¿Ya? En el versículo 17-22 habla del propiciatorio. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos, y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. ¿Ya? Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio. Allí me declararé a ti y hablaré contigo en el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandé, Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que haga 2 querubines, ¿no es cierto?, que se miren entre sí en los extremos del propiciatorio, porque de en medio de los querubines le va a hablar a Moisés. Eso es lo que le está diciendo en él. Tenía que ser de oro fino. El propiciatorio, la tapa del arca, querubino, ¿ya? Tenía que tener 2 querubinos que se miraran entre sí, ¿no es cierto? Y de en medio de estos querubines, Dios le iba a hablar a Moisés. En la imagen provista por el arca del pacto, era como si Dios habitara entre los 2 querubines. Desde ahí, oh, perdón, me voy a acercar más. No está, mi hermano Miguel Ángel se fue porque no escuchó, pero tiene que decirme porque se me cae el micrófono. Sí, está más o menos, hermano. ¿Ah? Que algunas veces suena intermitente. Va a tener que tenerlo tomado. Ahora me escucha bien, sí. Sí, Ya. En la imagen provista por el arca del pacto, era como si Dios habitara entre los 2 querubines y como si de ella se encontrara con Israel. Desde ese lugar se encontraba, ¿no es cierto?, con Israel. Esa era la instrucción y para eso eran los querubines. En Israel un querubín simbolizaba el asistente, el mensajero de los espíritus de Dios. Eso es lo que simbolizaba esto para el pueblo de Israel. ¿Ya? Y de allí me declararé, le dice Dios, a ti. O sea, desde allí le iba a dar las instrucciones a Moisés, ¿no es cierto? Dios se encontró con Israel en el sentido de que él se encontró con el representante de Israel, el sumo sacerdote, en paz debido a la sangre expiatoria el día de la expiación. Levítico 16, 14, versículo 14 y 15. Dice, tomarás luego de la sangre del becerro y la rociarás con tu dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirás con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío con expiación por el pecado del pueblo y llevarás la sangre detrás del velo dentro y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro
y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Era como si Dios, al mirar hacia abajo, ¿no es cierto?, desde su lugar de habitación de entre los querubines, viera la ley en el arca y supiera que nosotros, como somos culpables de haber roto su ley. Pero la sangre expiatoria del sacrificio, ¿no es cierto?, era rociada en la propiciatorio para que Dios viera la sangre, cubriendo lo que sería el quebrantamiento de su ley, y así el perdón podría ser ofrecido. Es extraordinario que aún antes de que Dios le diera a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, Dios había hecho una provisión para los errores de Israel bajo la ley. En Romanos 3:25, la palabra griega para propiciación se usaba también para una traducción temprana del Antiguo Testamento del hebreo al griego, el cual era leído en tiempo del Nuevo Testamento para el propiciatorio. Por lo tanto, se puede decir correctamente que Jesús es nuestra propiciación. Él es el lugar y ofrece los medios de nuestra redención. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos decir correctamente que Jesús es nuestra propiciación. Él es el lugar y ofrece los medios de nuestra redención, de nuestra salvación. El versículo 23 y 29 dice: el pan de la propiciación, preposición. Harán lo mismo, una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro. Y harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para el lugar de las varas, para llevar la mesa, ¿no es cierto? Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. Con que se libará de oro fino, lo harás. ¿Ya? Y aparte del arca, ¿no es cierto?, cosas que tuvo que fabricar el pueblo de Israel, tuvo que fabricar esta mesa, ¿no es cierto?, que debía hacerla de madera de acacia, y más los utensilios de la mesa, ¿no es cierto? Tenía que hacerla de madera de acacia, la cual se cubría con oro, ¿no es cierto?, que era lo que Dios disponía. Los anillos estaban debajo de la moldura, que eran para poner las varas, ¿no es cierto?, para poder trasladar esta mesa. Esta mesa también debía tener anillos para ser cargada, tenía que tener tazones, platos, y así sucesivamente para acompañarla, y todos estarían hechos de oro puro. En el versículo 30 vemos cuál es el propósito de la mesa, del pan de la... pan de la proposición delante de mí continuamente. En la mesa del pan de la preposición había un grupo de 12 panes de la... O sea, estamos hablando, representaba las 12 tribus de Israel. Literalmente, pan de caras, ¿ya? O sea, semejaban el rostro. Este es un pan asociado con y el cual sería comido antes el rostro de Dios, ¿ya? El pan es necesario para la supervivencia, y el vínculo era un recordatorio de que el compañerismo con Dios era muy necesario para el hombre.
El pan en hebreo en ese tiempo, ¿no es cierto?, era literalmente lechem panim, pan de caras, así llamado debido a que se colocaban ante la presencia o rostro de Dios en el santuario, o debido a que eran hechos cuadrados del modo que los judíos lo hacían. De acuerdo con Levíticos 24, 5, 9, el pan de la proposición era hecha de harina fina y 12 pasteles de pan de la proposición, uno por cada tribu de Israel. Eran puestos en la mesa y eran rociados ligeramente con incienso. Una vez a la semana el pan era reemplazado y normalmente solo los sacerdotes podían comer el pan viejo. Hermano, vemos que el Señor, ¿no es cierto?, nos deja le deja al pueblo de Israel todas las instrucciones de lo que debía hacer, ¿ya? El lugar donde Él se iba a reunir con ellos, ¿no es cierto?, donde Él, no era donde Él iba a vivir, era un lugar de reunión para el pueblo con Dios. Así como nosotros tenemos casa de oración, reunimos para en comunión con Dios, así el pueblo de Israel tenía estos elementos que eran los que lo unían y donde se reunían en torno a la presencia de Dios. El 31 al 36 dice, los habla del candelero. Además, un candelero de oro puro, dice, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo del otro de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Serán labradas a martillo de oro puro. ¿Ya? Y además, El sonido, hermano. El sonido. sí, sí, estoy sujetándolo. Ya lo vamos, Ahora. hermano. Entonces, quedamos, ¿no es cierto?, en que aquí el Señor da las instrucciones a su pueblo, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que hacer para poder tenerse en comunión con Él. Le da las instrucciones de este, ¿no es cierto?, altar, de este lugar donde Él iba a vivir, ¿no es cierto? O sea, no es que Él viviera permanentemente, pero donde se iba a reunir, donde el pueblo podía acudir con Él, así como nosotros acudimos, ¿no es cierto?, al altar para estar con Él, ¿no es cierto? Así el pueblo de Israel tenía ese lugar, porque como no tenía construcciones, no tenía iglesias, no tenía templos donde reunirse, se reunía en este lugar que era, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Esto es por hoy, hermanos. Si alguno tiene algo que agregar. Mi hermana Luz parece que me está agregando algo, porque le vi algo que escribió